Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Canal Despegados. Hoy vamos a continuar con la serie que venimos haciendo de Arduino. Vamos a ver cómo podemos conectar un servomotor a nuestro Arduino. ¿Qué es un servomotor? Bueno, el servomotor es un dispositivo que cuenta con un brazo movible y tiene la capacidad de moverse a la posición que le indiquemos siempre y cuando esté dentro de su rango de trabajo. En este caso, el rango de trabajo con el cual vamos a trabajar es de 1 a 180 grados. Eso significa que vamos a tener 180 posiciones para poder mover el brazo de nuestro servomotor. El servomotor cuenta con tres cables: positivo, negativo y datos. El positivo y el negativo son para alimentarlos y generalmente esos cables son de color rojo y negro respectivamente. Pero en ocasiones pueden variar con colores similares, como por ejemplo marrón y naranja. El tercer cable, el cable de datos, generalmente es de color amarillo, pero también puede variar, puede ser blanco, azul o algún color que no represente al negativo y al positivo. Este último cable de datos sirve para posicionar el servomotor. Mediante este cable y enviándole datos por el mismo, vamos a indicarle a qué posición debe moverse. Esto significa que al servomotor no vamos a poder probarlo si no tenemos sus tres cables conectados y debemos enviarle datos por su cable de datos. Entonces, primero deberíamos realizar el programa para que el mismo funcione y luego deberíamos probarlo. Un punto importante a la hora de hablar de servomotors es que traen separadamente un juego de brazos para que nosotros le coloquemos el que más nos conviene. Esto último significa que necesitamos colocarle el brazo al servomotor manualmente, pero para eso primero debemos calibrarlo. Esa calibración la vamos a realizar una vez que terminemos el sistema para comunicarnos con el servomotor. Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a ver cuál es el circuito que vamos a utilizar. Como podemos ver, el circuito es bastante simple. Arduino va a estar alimentando directamente al servomotor con 5 volt y el servomotor va a estar comunicado con el Arduino mediante el pin 3. Recuerden que la comunicación se realiza mediante el cable de datos, en este caso el cable amarillo, y es ese mismo cable el que va al pin 3. Pasemos ahora a ver el código fuente del programa. Lo primero que hacemos a la línea 1 es incluir la librería servo.h. Esta librería ya la trae Arduino integrada y sirve justamente para manejar este tipo de motores. Una vez que incluimos la librería servo.h, realizamos una instancia del objeto servo dentro de la variable servoInstance. Así le estamos llamando a nuestra variable. También vamos a inicializar dos variables más, una que va a ser el ángulo, el que va a estar manejando el motor servo, o sea, el ángulo que le vamos a pasar al motor para saber en qué posición tiene que quedar, y una variable increasing que vamos a estar utilizando para saber si vamos incrementando la cantidad del ángulo o decrementando la cantidad del ángulo. Dentro de voidSetup, de la función voidSetup, recuerden que esta función se ejecuta una vez sola cada vez que encendemos el Arduino. Vamos a atachar, o sea, adjuntar el pin 3 de nuestro Arduino dentro de servoInstance. Recuerden que en servoInstance es la instancia del servo que viene dentro de la librería servo. O sea que dentro del pin 3 vamos a estar incluyendo o atachando, le vamos a estar diciendo de alguna manera a la instancia servoInstance que vamos a utilizar nuestro pin 3 para manejar el motor. Luego hacemos un serial begin de 9600, o sea, el puerto 9600. Por ese puerto es que vamos a ver la salida de nuestro programa en caso de que tengamos salida. En este caso sí tenemos salida, la línea 20. Simplemente estamos imprimiendo el valor del ángulo para saber si está todo bien con nuestro código. Apenas ingresamos a loop, preguntamos mediante un if si la variable increasing viene en 1 o en 0. En caso de que venga en 1, al ángulo le vamos a aumentar 1. En caso contrario, al ángulo le vamos a disminuir 1. En la línea 20, el serial print,
que ya les había comentado anteriormente, y en la línea 22 nuevamente un control. Esto es para no pasarnos de ángulo. Recuerden que el ángulo puede ir de 1 a 180 en el caso de que nuestro ángulo, por una falla del sistema, sea menor que 1, lo vamos a poner en 1, o sea, increasing va a ser en 1. Acá tenemos un error. En el caso que ángulo sea menor o igual a 1, vamos a ponerle ángulo igual 1 y en este caso ángulo igual 180. Porque de esta manera, si hay alguna falla del sistema y nuestro ángulo viene en -5, ya lo seteamos en 1 y seguimos incrementando hacia adelante. Y si viene por falla del sistema en 190, ya lo seteamos en 180 y comenzamos a decrementar el ángulo para que nuestro soporte, para que el eje del motor servo se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha. Una vez que definimos en cuánto va a quedar el ángulo, ¿verdad? Simplemente le pasamos el ángulo a servoinstance.write. De esta manera el motor va a adquirir el valor que nosotros le pasemos dentro de ángulo y en función de eso se va a posicionar más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Todo esto lo hacemos con un delay de 10 milisegundos. 10 milisegundos es un valor sumamente correcto para que nosotros podamos ver cómo el eje se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Si nosotros le ponemos menos valor, lo vamos a ver sumamente rápido, y si le ponemos más valor, lo vamos a ver sumamente lento. Así que hasta aquí es lo que recomendamos. Bueno, como ya tenemos el sistema pronto, lo que vamos a proceder a hacer a continuación es calibrar nuestro servomotor. Para esto realizamos una operación muy sencilla. En la línea 32, donde le pasábamos la variable para especificarle el ángulo al motor, vamos a colocar el número 90. Al tener 180 posiciones en el motor, 90 sería la mitad, o sea, la posición media. Una vez hayamos realizado este procedimiento, ya estamos listos para subir el programa a nuestro Arduino y colocarle el brazo al servomotor. En las imágenes que vemos en pantalla, el programa ya está cargado dentro del Arduino y le estamos colocando el brazo al servomotor. Una vez hayamos realizado este procedimiento, el motor servo va a tener el brazo en la posición correcta, ya va a estar calibrado. Entonces procedemos nuevamente a cambiar el 90 que habíamos colocado dentro de Servo Instance por la variable ang, y así cargar el Arduino con nuestro programa. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Los dejo con las imágenes de nuestro sistema y el servomotor funcionando. Los invito a que dejen sus comentarios en la caja de comentarios. No se olviden de hacer clic en me gusta y de suscribirse al canal. Me estarán ayudando muchísimo. Hasta la próxima.